Hola amigos, muy buenas noches. Laila Toblecula, bienvenidos todos, Baruch Hashem, para el estudio de la Torah. Bienvenidos una noche más para hablar del Tanaj, para seguir explorando Baruch Hashem en la continuación de la Torah viviente, para poder entender mucho mejor algunas misbot que nos dejó Hashem en la Torah, que son difíciles de comprender si no tuviéramos el Tanaj. Entonces su aplicabilidad ha sido entendida gracias a los profetas. Bendito Hashem por darnos esta noche, que sirva para el éxito y la bendición de Noah Pérez Muñoz y su parnasá, que Pagor multiplique la obra de sus manos grandemente. Bueno amigos, sin más preámbulo, estamos en el capítulo 11. ¿Listo? Perek Yudalef de Melahim Aleph, Primera de Reyes. ¿Listo? Ya en el estudio anterior, pues terminamos de ver sobre el trono de Shlomo, sobre las riquezas de Shlomo, y hoy vamos a tener un tema muy importante, las esposas de Shlomo. ¿Cierto? Vamos a hablar de las mujeres de Shlomo. Listo, voy a leer algunos versículos y procedemos a analizarlos. Dice así, el rey Shlomo mismo amó a muchas esposas extranjeras junto con la hija del Paró, a moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas, de las naciones de las que Hashem había dicho a los hijos de Israel, ustedes no deben meterse entre ellas, y ellas mismas no deben meterse entre ustedes. Verdaderamente inclinaron inclinarán el corazón de ustedes a seguir a los dioses de ellas. A ellas se adhirió Shlomo para amarlas. Y llegó a tener 700 esposas princesas y 300 concubinas, y poco a poco sus esposas le inclinaron el corazón. Y al tiempo en que envejeció Shlomo, aconteció que sus esposas mismas habían inclinado el corazón de él a seguir a otros dioses, y su corazón no resultó completo para con Hashem Solaim como el corazón de David su padre. Y Shlomo empezó a ir tras Astoret, la diosa de los sidonios, y tras Milcom, la cosa repugnante de los amonitas. Y Shlomo empezó a hacer lo que era malo a los ojos de Hashem y no siguió de lleno a Hashem como David su padre. Fue entonces cuando Shlomo procedió a edificar un lugar alto a Kemosh, la casa repugnante de Moab, en la montaña que estaba enfrente de Jerusalén, y al Molech, la cosa repugnante de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus esposas extranjeras, que hacían humo de sacrificio y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y Hashem llegó a estar enojado con Shlomo porque su corazón se había inclinado a alejarse de Hashem, el de Israel, el que se le había aparecido 2 veces. Y respecto a esta cosa le mandó que no fuera tras otros dioses, pero él no había guardado lo que Hashem había mandado. Y Hashem ahora dijo a Shlomo, por motivo de que esto ha sucedido contigo y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te impuse como mandato, sin falta arrancaré el reino de sobre ti y ciertamente lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por causa de David tu padre. De la mano de tu hijo lo arrancaré. Solo que no será del todo el reino lo que arrancaré. Daré una tribu a tu hijo por causa de David, mi siervo, y por causa de Jerusalén, que he escogido. Vamos a darlo hasta ahí, al versículo 13, y vamos a empezar a analizar todo este material que nos acaba de dar el Tanaj. Con el permiso del cielo, con el permiso de Hashem, vamos a estudiar, ¿listo? Lo primero que podemos analizar acá, desde el versículo 1, es que nos da una paráfrasis muy interesante, ¿cierto? Nos dice que el rey Shlomo amó a muchas esposas extranjeras junto con la hija del Paró. Entonces está individualizando en un lado a la hija del Paró, en otro lado al resto de las esposas que tuvo, ¿cierto? Entonces, les comparto por acá unas imágenes que descargué y vamos a entender un poquito mejor. ¿Listo? Ok. Entonces, lo primero es esa manera en que lo escribió el profeta Jeremías acá en este capítulo. Está diciendo, amó a muchas esposas extranjeras y a la hija del Paró. Entonces, eso significa que Shlomo tenía un amor especial por esa mujer, ¿sí? Asimismo, se ve, por ejemplo, cuando se refiere al ejército del rey David, cuando dice que habían 19 valientes y a Ashael, de lo cual se desprende que Ashael, hermano de Joab y de
Abishai era tan valiente como los otros 19, era más importante que los otros 19. Y así siempre que el Tanaj nos utiliza una frase donde dice por un lado algo e inmediatamente individualiza a otra persona, porque esa persona era demasiado importante. Para el caso, pues la hija del Paró, según Rashi nos dice, fue la mujer que más amó a Shlomo. ¿Sí? A pesar de que no fue la que inspiró el Shir Hashirim, fue la que más amor tuvo. ¿Sí? También, dice Rashi, dicho esto, implicaría que ella fue la causa del comienzo en la caída de Shlomo. Esa fue la primera que empezó a introducir cosas que no eran positivas en Am Israel. ¿Listo? Vamos a hacer ahora una lectura de una hoja de la Gemara. ¿Listo? Para entender un poquito mejor. Y es referente a todo eso que nos acaba de mencionar, ¿cierto? Nos dijo que al final de sus días, cuando ya era anciano, entonces Shlomo, eh, según lo que dice la literalidad, sucumbió ante la idolatría, vamos a aclararlo, ¿cierto? Y nombró a varios ídolos que eran de sus esposas principalmente, que esa es la crítica que está haciendo el profeta Yirmiyahu referente a Shlomo. Entonces lo primero, según dice la Gemara, estamos ubicados en Masejet Berajot, página 8a, tiene que ver con que no había quien presionara a ese hombre. ¿Listo? Estamos hablando, vamos en el contexto. Estamos hablando, uno, del hijo de David. Dos, el rey de Israel. Tres, del hombre más sabio de toda la tierra. Entonces, como que con qué derecho, con qué moral, cualquier persona podría venir a jalar las orejas a tremendo personaje. O sea, es que es tremendo, tremendo. Por cualquier lado que lo pensemos, ¿quién hubiese tenido el valor de regañar a Shlomo? Entonces, la Gemara está haciendo aquí una reflexión y dice, precisamente el hecho de no tener a alguien que le jalara las orejas a Shlomo tiene que ver con la equivocación que cometió, ¿sí? ¿Quién era el maestro de Shlomo? Era Shimi Ben Gera, ¿sí? Vamos a retroceder un poquito al cassette del Tanaj. Acordémonos que empezando el reinado de Shlomo, su padre David le encomendó tres cosas: encargarse de el Cohen Abiatar, encargarse de Joab el general y encargarse de Shimi Ben Gera de la tribu de Benjamín. ¿Sí? ¿Qué pasó con él? Cuando David huía de Absalom, entonces nos dice el Tanaj que él salió con piedras y tirándole polvo y ofendiéndolo, diciendo que había sido el que le había robado el trono a Shaul y por lo tanto ahora Absalom se había sublevado contra él para devolvérselo. ¿Sí? Entonces eso era lo que decía Shimi. David se preocupó, recordemos, porque Shimi era jefe del Sanedrín, entonces no era cualquier persona, pero en ese momento, cuando David ya regresa victorioso del combate con Shlomo, entonces David nos dice que le perdonó la vida a Shimi, ¿sí? La Gemara también ya nos explicó en otro contexto de que eso fue porque no había nacido todavía la descendencia de Shimi, y de ese hombre Shimi nació después Mordejai, en la época de Purim, ¿cierto? Si entonces David hubiese alargado la mano en ese momento contra Shimi, no hubiera venido al mundo Mordejai y no hubiera habido esa salvación del imperio persa. Ok, entonces, sin embargo, cuando ya había nacido la descendencia de Shimi, David antes de morir le dice a Shlomo, encárgate de él, no lo dejes descender vivo, tranquilo al Sheol. Ok, entonces nos dice el Tanaj que Shlomo le puso una condena y fue cadena perpetua en Jerusalén, ¿cierto? Tenía que estar confinado a la ciudad de Jerusalén, no podía salir de ella, que no a la larga, pues no es ni un castigo tampoco severo. ¿Quién no quisiera estar toda su vida en Jerusalén? Seguro que sería una pena muy chévere de pagar. Estar en Jerusalén libre, pero dentro de Jerusalén. Bueno, muy bonito. Entonces, sucedió que, sigue diciendo el Tanaj, un día se escaparon unos siervos de Shimi y él se fue a buscarlos y regresó y pues se le informó a Shlomo y Shlomo le dijo, te advertí que no salieras, sentenciaba la pena de muerte por desobedecer una orden del rey. Ok, entonces resulta que ese hombre Shimi también era el maestro de Torah de Shlomo. Shlomo aprendió Torah de él. ¿Sí? Sin embargo, pues tuvo que hacer la ejecución porque ya siendo el rey de Israel, no puede obedecer una orden real. Ok. Entonces sigue diciendo la Gemara, un individuo puede ser tan sabio como Shlomo, sin embargo,
también puede cometer el más grave de todos los errores si no tiene un maestro que lo reprenda. Entonces es muy importante tener alguien que tenga respeto, alguien a quien uno le jale las orejas, alguien que lo haga uno, digámoslo de cierta forma, bajar la cabeza, ¿sí? Bajar los humos, decimos aquí en Colombia. ¿Por qué? Pues tiene que ver precisamente con que si no hay ese jalón de orejas, pues una persona puede volverse súper arrogante, súper petulante y llegar a cometer errores. Entonces, en el caso de los reyes importantes mencionados a lo largo del Tanaj, ellos siempre tenían un naví, ellos siempre tenían un profeta para reprenderlo. Entonces, ejemplo, tenemos al rey Shaul. ¿A él lo regañaba quién? El profeta Shmuel. ¿Quién regañaba al rey David? Lo regañaba el profeta Natán. ¿Quién regañaba al rey Hizquillahu? No hemos llegado a él, pero más adelante nos va a salir el rey Hizquillahu, el rey Ezequías. ¿Quién lo regañaba a él? El profeta Yeshayahu, el profeta Isaías. Y otro rey muy importante, Yoshiyahu. ¿Quién regañaba al rey Yoshiyahu? Al rey Josías lo regañaba Jeremiyahu, el profeta Jeremías. Entonces, en esos reinados, los cuales son muy destacados por el Tanaj, cuando se dice que siguieron los caminos de David y que fueron rectos reyes de Israel, eso pasaba porque había siempre un profeta que podía presionar. Y como ese profeta presionaba, entonces el rey pues no, actuaba en consecuencia e incoherencia, ¿cierto? Pero respecto a Shlomo, todo el Tanaj no nos registra que tuviese un profeta a la mano, ¿cierto? Para ofrecerle críticas y fue este fenómeno desafortunado lo que ocasionó la destrucción de todo lo que logró Shlomo. Entonces es una primera pequeña reflexión que nos deja el Tanaj a manera de musar para que todos lo aprendemos, ¿sí? Esto, por ejemplo, puede reforzar, ¿no? Lo que hemos visto en otros contextos de la Torá cuando estudiamos el Pardés referente al a que los hijos deben vivir cerca del papá y la mamá, los hombres. Las mujeres no, porque las mujeres ya son de su esposo. ¿Sí? Entonces la mujer se va y ahora es familia de su marido, pues es ley de la vida. Pero el hombre sí necesita estar cerca del papá y la mamá, porque si por algún motivo nosotros hombres no reaccionamos con las jaladas de orejas de la mamá, pues de la esposa, perdón, entonces reaccionaremos con las jaladas de orejas del papá o de la mamá. Pues por eso recomienda. No se casa y no debe alejarse mucho de la casa de los papás. Ok, siguiente. Entonces Shlomo se casó, nos dice ahí que tuvo 700 esposas, princesas y 300 concubinas. Y poco a poco sus esposas le inclinaron el corazón. Ah, ok, entonces, ¿qué sucedió? Shlomo, sigue diciendo la cámara, él se casó con mujeres influyentes. Sí, no se casó con cualquier mujer, por eso aclaró el Tanaj, con mujeres princesas. Entonces imaginémonos los reinos del mundo. No sé, pensemos en el día de hoy, Angela Merkel, Kirchner, Marta Lucía Ramírez, mujeres así de esos cargos importantes en cada país, fueron las esposas de Shlomo. Entonces no se estaba casando simplemente por un placer. Hace un tiempo atrás vimos que el motivo principal de Shlomo era que casándose con cada princesa, cada reino, cuando murieran sus papás, él iba a ser el rey de todos los reinos del mundo. Y por lo tanto, él iba a ser el Mashiach. Y entonces ya todas las naciones servirían a Shem. Ese era el plan que tenía Shlomo y muy encomiable, muy bonito, ¿sí? Muy salido del corazón, pero pues eso implicaba violar las mismas específicas del rey, que también ya lo vimos en otros estudios. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Que aunque Shlomo dijo, yo soy muy sabio, yo no voy a dejar sucumbir, pues al final nadie puede soportar todas las pruebas. Solo pudieron los Sabot. Abraham, Isaac y Jacob, nuestros padres, nadie pudo más soportar todas las pruebas. Entonces, pues de ahí para adelante, ni Shlomo, que fue el más sabio de los hombres, ¿cierto? Ok, entonces, eh, la Gemara dice, Shlomo se casa con ellas no solo pensando en ser rey del mundo, sino influir en ellas para que reconocieran a Kadosh Baruj Hu como el único creador, el único amo del universo. Y una vez lo hicieran, entonces ellas harían lo mismo con todas sus familias, porque al ser personas importantes, entonces se iba a lograr que más personas vinieran bajo las alas de la Shejina, ¿cierto? Entonces,
Cada persona empezaría a influir en su comunidad, en sus vecinos, en sus familias, y así, aunque no se convirtieran al judaísmo, por lo menos cumplirían las 7 leyes de Noah. Dentro de ellas, reconocer la unicidad de Hashem también es una misma para los Benjinov, que es el uno y único. ¿Sí? Entonces, era lo que buscaba Shlomo. ¿Sí? Dice entonces, la Gemara, él quería hacer realidad Sejaría 14:9. ¿Qué nos dice Sejaría 14:9? Nos dice, Bayomahu y Hashem Echad Ushmo Echad, ¿cierto? En aquel día, Hashem será el rey sobre toda la tierra, Gajayad Hashem Lemelech al Kol Haaretz. Y en aquel día Hashem resultará ser uno y su nombre único. Él quería hacer realidad eso. Bueno, entonces pues no salió como esperaba. Ahora viene otro problema, ¿cierto? Nos dijo también este versículo 2 del capítulo que acabamos de leer, referente a que eran mujeres de las naciones, de las cuales Hashem había dicho, con ellas no se casen, ¿cierto? Con ellas no se metan, porque ellas los van a descarriar. Entonces, ahora pues, tenemos que pensar, estamos hablando del hombre más sabio del mundo, ¿cierto? Ahí qué pasa con la halajá. Por muy sabio que sea la persona y tenga un nivel muy grande, igual debe respetar la halajá. Dicho sea de paso, la halajá está hecha desde la Knesset Agedolá, ¿sí? Estamos hablando que hace 2000 años, un poquito más, existe el Shulchan Aruch, y esa es la halajá que existe para todas las generaciones. Lo que han hecho de ahí para acá, los que han hecho libros sobre halajá, son opiniones personales, no es una orden seguir lo que piensa una persona, porque para eso la halajá la diseñaron en la Knesset Agedolá hace 2000 años. ¿Y qué nos dice esa halajá? Que no puede ser cambiada sino por un tribunal más grande en número y más grande en sabiduría, por lo cual nadie puede cambiar la halajá. Y todas las disposiciones que quedaron hace 2000 años son las últimas vigentes hasta la fecha. ¿Sí? No se puede actualizar, no se puede modificar, no se puede adendar. Pues es un pequeño paréntesis para que todos lo sepamos. Entonces Shlomo para casarse con las mujeres, ¿cómo hizo? Si eran de otras naciones. Entonces aquí viene una discusión bonita que trae la Gemara, precisamente. Algunos Gajamín dicen que todas las mujeres hicieron un proceso de conversión al judaísmo. De otra forma, no se hubieran podido casar con Shlomo, o Shlomo no se hubiera podido casar con ellas, más bien, ¿cierto? Ok, entonces esa opinión está muy válida, pero dicen los Javín, de todas formas esos matrimonios son muy problemáticos y deben verse como equivalentes a matrimonios mixtos, ¿sí? Porque es que sacar la cultura de otra persona que creció en el mundo, pues es muy difícil, incluso nosotros que venimos del contexto de ser conversos, a veces sacar muchas cosas de nuestra vida son difíciles. Entonces, ¿cuánto más si ahora pensamos que Shlomo se casó con 1000 mujeres de 1000 partes distintas del mundo? Es tremendo. Ahí sí viene una dificultad grande. También, ¿cierto? El Rambam explica referente a esto, que los grandes Beidín se negaron a hacer esas conversiones. Ya estamos diciendo que, según enseñó la Gemara tiempo atrás, el Talmud nos dice, en la época de David y Shlomo no se aceptaban conversos al judaísmo, ¿cierto? Salvo en una ocasión que se hizo un Kiddush Hashem con los hijos de Shaul, que fueron muertos y por lo tanto llegaron 150.000 a refugiarse bajo las alas de la Sheina, se les dio la conversión y ellos hicieron el Bet HaMikdash, trabajaron para las piedras, la cantera, los materiales primos, el transporte, todas esas cosas, ya lo estudiamos, ¿cierto? Ok. Ahora con Shlomo, lo que decían el Beidín de la época es, no, no hay conversión. Vienen muchas mujeres y no sabemos cuáles son sus intenciones, ¿sí? Eso es, eso es muy importante, ¿sí? ¿Cómo sabemos la intención de alguien cuando se convierte al judaísmo? Eso es imposible porque el corazón solo lo conoce a Kaush Barhu. Algunos llegan a convertirse por, eh, por miedo, otros llegan a convertirse por moda, otros llegan a convertirse porque creen que los judíos, por ser judíos, tienen plata, entonces se van a volver ricos de un día para otro, y así por todo lado uno ve, otros llegan por honores, otros llegan por estafar, en fin. Hay otros que también llegan con un corazón limpio, totalmente, también llegan solo por hacer las cosas en aras del cielo, el Shem Shamaim, por bendecir a Shem, por aceptar el yugo de la Torah, cumplir las mismas, también lo hay, también lo hay. Pero eso no lo podemos saber. Solo lo sabe el corazón de cada persona y lo sabe por Boreolam, nadie más. ¿Sí? Entonces,
Al negarse de los grandes Beidín a hacerle conversión a todas esas mujeres, el Rambam me explica que lo más probable es que Shlomo reunió Diodot, ¿cierto? O sea, testigos, personas comunes. ¿Para qué? Para hacer conversión a sus esposas. Y ahí, eh, em, pues digamos que no es que sea problemático, porque precisamente la halajá dice que para hacer una conversión se necesita que una persona comparezca entre tres judíos, no es la característica que deben tener esos judíos, deben ser judíos. Sin embargo, simplemente da fuerza que sean personas de mucho más elevado nivel para soportar que hizo una conversión kasher al judaísmo. No significa que si alguien se convirtió con tres judíos que no eran propiamente rabinos, su conversión es válida. No, 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 no. También son Yehudim delante del cielo, pero entre los hombres pues van a tener como siempre una duda, pero ante el cielo no hay ninguna duda que esa persona es Yehudim, ¿sí? Ok, entonces Shlomo, en la opinión de Rambam, lo que hizo fue eso, tomó un Beidín, tres personas, ustedes me van a hacer acá, pregúntele Kashrut, pregúntele Nidá, pregúntele Shabbat, si pasa la prueba, Mikve y me caso con ellas, ¿sí? Ok. Sin embargo, entonces el Beit Din Agadol, los grandes de esa generación que componían ese Beit Din, consideraron que el plan era muy ambicioso, pero poco realista, ¿sí? Entonces, igual, dicen los Amim, también existe hoy en día esos Beit Din. Hay unos que son muy exigentes para hacer la conversión a alguien al judaísmo y otros que son muy flexibles, ¿sí? Entonces, ante eso, pues, simplemente dependerá de la intención de la persona y después también incluso puede hacer una corrección. ¿Sí? Ya vimos en el libro de Ruth que Ruth había hecho una conversión en Moab, pero llegó a Israel y allá le tocó volver a hacer la Lejumra. ¿Sí? Algo parecido a nuestras épocas. Pero está en el Tanakh soportado de que así se hacía desde la época de Ruth. Entonces eso ya pesa bastante. Muy bien. Precisamente sigue siendo la Gemara. Todo esto excluye a Ruth, la moabita. ¿Por qué? Porque ella vino a refugiarse bajo las alas de Hashem y no se convirtió por ningún motivo diferente a ser parte de Israel. Dejó de ser una reina moabita, una princesa moabita con todas las comodidades y todos los lujos de la vida para ser una mujer más de Israel. Y eso fue muy valioso delante de Hashem, tanto que de allí nació precisamente de quien estamos hablando, de Shlomo. Ok, recuerden que si hay preguntas, si hay comentarios, Baruch Hashem, todos bienvenidos. Ahora bien, sigue diciendo la Gemara que si bien las esposas de Shlomo se abstuvieron un tiempo de la idolatría, una vez que él envejece, sus esposas aprovechan su debilidad y vuelven a la idolatría de su juventud. Ellas volvieron a su propia idolatría. Aquí empieza a aclarar el Tanaj, aquí empieza a aclarar el Talmud sobre el Tanaj, si es correcto que Shlomo hizo idolatría o no. Entonces aquí en el concepto, hay cosas que hacemos que se consideran más graves o se consideran menos graves, ¿sí? Que tienen un impacto mayor al que uno cree que está teniendo. Ejemplo. Hacer una Brit Milá a un hijo. Eso es como cumplir las 613 misbot. Técnicamente es una, pero en la práctica cumplió 613. Es equivalente. Entonces aquí vamos a empezar a ver que Shlomo no fue que haya cometido una idolatría, pero sí que por algunas acciones suyas, el profeta Jeremías lo escribió como que al final de sus días sirvió a los dioses. Vamos a ver qué nos sigue aclarando aquí la Gemara. Referente a esto del mundo de las conversiones en judaísmo, ¿cierto? Nos dice los Jajamim, cuando un converso decide después de varios años volver a su vida anterior, generalmente causa una interrupción severa en su entorno similar a los problemas graves que surgen después de que las esposas de Shlomo dan la espalda a Shem. Entonces es similar, miren, el efecto es parecido. Tendríamos hasta ahora Israel en un concepto gigante. El Bet HaMikdash, todo el mundo venía a conocer la fama de Shlomo, todo el mundo le tributaba a Shlomo, todo el mundo quería ser aliado de Israel, primer centro de trading del mundo, porque todas las monedas convergían en Jerusalén para que todos trajeran sus ofrendas. Paz por todo lado, no había una sola guerra. Era, como dice la película, era correr por los prados y volar con mariposas. Muy bonito, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que luego de lo que hicieron las esposas de Shlomo, todo se derrumbó. Y aquí por adelante va a empezar el desorden más bravo de la vida, que serán los temas de los próximos estudios de ahí para adelante.
Es el desorden más impresionante que despelote que se formó en todo Israel. Esa sola acción puede causarse cuando una persona como nosotros, que viene del contexto de ser un converso al judío, al judaísmo, decide pues regresar y decir, no, yo ya no quiero la Torá. Yo creo que esto ya es mucho para mí. No, pues bien, por eso es que hay que estudiar mucho antes de decir, yo sí quiero esa vida, porque esta vida no tiene reversa, esta vida, no existe la desconversión. Las esposas de Shlomo, ya siendo judías, causaron tremendo despelote. Entonces nos sigue diciendo la Gemara, Shlomo mismo no construyó altares para la idolatría, pero, pero sí permitió que fueran hechos en Jerusalén. Aquí empieza a desenredarse la pinta. La literaria nos dice que fue responsable de hacer altares. Los amigos dicen, no fue que los hiciera, pero permitió que se hicieran. Entonces es equivalente a que los hubiera hecho también, ¿sí? Y una prueba de ellos eh, em, nos dice es que no se cita en las crónicas, en el libro de Ibrahim, no se cita este suceso de las esposas de Shlomo ni de las altares a los ídolos, porque digamos que así como él hizo la casa de Hashem, hubiera dicho también, tanto en Primera Reyes como en Primera Crónicas, que Shlomo hizo la casa de Hashem, así hubiera dicho en ambos libros, Shlomo hizo casas para los cielos. Entonces, como no está escrito en los sabios, es parcialmente cierto la afirmación del profeta Jeremías. Dicen los Jajamim, el rey Shlomo pudo haber hecho dos cosas. La primera, pues era no permitir a sus esposas construir los altares. Esa hubiera sido la más rápida y la más efectiva. No haberlo permitido. Pero la número dos, No me cogió el sueño. hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Es que se fue la luz por un segundo, pero se Hola, alcanzó a sí, apagar el... sí. Amigo, está muy cortada la comunicación. Se te escucha por partes. Perdón, Lina, perdón, no sé qué pasa con el... No sé qué pasa con el internet, se nos fue la luz un momento y no ha regresado. Entonces puse el del celular Besrashem que funcione bien. Voy a apagar la cámara para que dé mejor ancho de banda. Ok, vamos a seguir. Entonces les venía diciendo que aquí los gajaminos están hablando de que Shlomo pudo hacer dos actos para evitar que quedara así como codificado en el Tanaj esto que está pasando. La primera fue, em, la primera fue no permitir a las esposas construir los altares, ¿sí? Esa es la primera. Esa suena pues muy sencilla y hubiera sido tal vez la más efectiva de todas. Pero la segunda es haberlas divorciado. La Torah nos dice que si alguien encuentra algo indecente en su esposa, la puede divorciar y esa es una de las 613 misbot. Divorciarse también es una misbah de la Torah y no hay problema por ello, ¿cierto? Sin embargo, aquí viene el problema, ¿cierto? Shlomo teme, nos dicen los Ajamim, que si él decepciona a sus esposas, estas que estaban bien conectadas entre sí y con altas esferas de cada gobierno de cada nación, le hubieran declarado la guerra a Israel. Y por lo tanto, él dijo, si yo les digo que no, se me va a formar un problema político y se va a formar aquí la de Troya, como se dice. Aquí nos van a invadir, aquí nos van a matar, nos van a saquear, si yo no permito esto. Entonces, también hay que resaltar que las esposas de Shlomo esperaron hasta que él tuviera una edad avanzada, donde fuera vulnerable y ya no tuviera la fuerza física y psicológica para imponerse a ellas, ¿sí? Esperaron el momento en que estuviera débil el viejo. Ahora bien, em,
¿Se entiende? ¿Se entiende? Dicen los Jamín que la hija del Paró sería la cabecilla de esa coalición de esposas en contra de Shlomo para pedir los altares a la idolatría, ¿cierto? Entonces, precisamente, también por otro lado, dicen los sabios, Shlomo no quiso confrontar a sus esposas. ¿Por qué? Por miedo a que lo abandonaran y dejaran su plan maestro en ruinas. O sea, por cualquier lado, Shlomo estaba vulnerable. Shlomo tenía problemas. Shlomo iba a tener inconvenientes. Ok, ahora bien, ¿qué más nos dice por acá el Tanás? Nos sigue diciendo que entonces tenemos por un lado tener que tolerar la boda Sará o por otro lado la guerra contra las naciones, ¿sí? Por lo cual Shlomo lo que hace es elegir la primera opción como ganadora y por ello fue permisivo. O sea, es difícil, ¿sí? Y digamos que todos podemos decir, yo no hubiera hecho eso, pero es mentira, todos en el lugar de Shlomo hubiéramos actuado exactamente igual que él, o peor tal vez. Entonces, aquí viene el problema por el cual Hashem consideró que había cometido idolatría a Shlomo. ¿Cómo lo permitió? Ahora las personas cuando subían a Jerusalén al Bet HaMikdash, ¿cierto? Ellos verían la casa de Hashem, grandiosa y magnífica. Iba a ver cada uno, si hoy el muro causa impresión, imaginémonos cómo era la edificación de verdad, ¿no? Entonces todo el mundo vería la grandeza de la casa de Hashem, pero también miraba para un lado y veía a Chemosh, y por el otro lado veía a Molech. Entonces, claro, la gente empezaba a decir de una vez, ¿pero qué es esto? ¿Cómo así que este es un Dios que dice que todo el mundo escuchó los mandamientos, que yo soy Hashem Elohim, que no tendrás otros dioses delante de mí, no tendrás imagen de ninguna semejanza? Y ahora llegamos aquí a la tierra de él, a la casa de él, y vemos su casa, y alrededor de las montañas de su casa vemos un Dios de Moab y un Dios de Amón, ¿cierto? Entonces, aquí viene que empiezan a sublevarse las guerras a Shlomo. Después de todo esto que nos leímos hoy, empieza a hablarnos el Tanaj que empezaron problemas a Shlomo. Le salieron rivales de otras naciones, le salieron rivales dentro de su mismo reino. ¿Listo? Y ya vamos a ver ahorita cuáles fueron los motivos, o cuáles fueron nuestros rivales, perdón. Ahora bien, también vamos a ver Cogelet 7:28. Cogelet 7:28 nos dice... un segundo. Ok, un hombre entre 1000 he hallado, pero una mujer entre todas estas no he hallado. B, esto solo he hallado, que lo verdadero es la humanidad recta, pero ellos mismos han buscado muchos planes. ¿Sí? Entonces aquí nos está hablando que este versículo expresaría la Teshuvah de Shlomo. Este versículo sería como Shlomo pidiendo perdón al cielo, porque se puede rescatar un hombre entre 1000, pero mujeres entre 1000 a las que él experimentó, ninguna valió la pena finalmente. ¿Sí? Es lo que sucedió con las esposas de Shlomo. Entonces ahí nos dice que esto expresaría la Teshuvah que hizo Shlomo. ¿Sí? Y también es por lo cual Esdras, que fue el que escribió el libro de las crónicas, ¿cierto? Fue el Esdras Sofer quien escribió el libro de Yamín, no muestra a Shlomo como un pecador en todo el libro, ¿sí? Porque al final él, después de saber todo esto, después de leer a Jeremías, después de saber toda la tradición oral, entonces dijo, no, no podemos pintar a Shlomo como un malo, porque Shlomo en realidad fue una víctima de las circunstancias, pero también hizo una teshua. Ok. Ahora bien, nos dice la Gemara en el Tratado de Shabbat. Cuando Shlomo se casó con la hija del faraón, un ángel descendió y plantó una caña en el mar. Y así creció un banco de arena, año tras año, sobre el cual se construyó la ciudad de Roma, que se convirtió en el instrumento de Hashem para castigar a Israel. Oh, entonces aquí, cuando llega el matrimonio de Shlomo con la hija del Paró, empezó también de una vez por otro lado el juicio, con el cual Hashem castigaría a Israel, y fue Roma. Ok, ahora dicen los Jajamim que es una costumbre leer al novio durante los 7 días de boda la porción que recuerda que debe tener presente al casarse, ¿sí?
pues es muy importante esa decisión. Entonces aquí es un consejo para quienes no se han casado. ¿Qué debe tener en cuenta un hombre para, o una mujer, bueno, también, para escoger su pareja? ¿Cierto? ¿Qué debe tener en cuenta? Dicen los Jajamim, esto se le va a leer a los novios durante los 7 días de boda. Primero, que no se case por la belleza física. Falso es el encanto, vale la hermosura, la mujer que teme a Hashem es digna de alabanza. Entonces, el factor de la belleza no tendría que ser determinante, ¿sí? Yo sé que todos nos dejamos, por lo menos los hombres, guiar es por los ojos primero que todo, pero al final ese es un detalle secundario y todos ya lo sabemos. Segundo, eh, em, segunda cosa que se debe tener presente al momento de tomar la decisión de casarse, escoger una pareja, que no se case con una mujer rica, ¿sí? O con un hombre rico. Bueno, ¿por qué? Porque el dinero vuela como el águila. Mishle 23:5. Hoy lo hay, pero no sabemos si mañana lo seguirá viendo. Hoy estamos arriba, pero mañana, pues, no podemos estar abajo. Y así el mundo es dinámico todo el tiempo. Entonces, casarse por que tiene dinero, cuando ese dinero falte, esa relación no va a funcionar. Bien sea para el hombre, bien sea para la mujer. Tercer ítem que debe tener presente una persona para escoger su pareja. No se case con una mujer porque sea miembro de una familia poderosa o influyente. También por el mismo motivo. Si un día falta ese poder o esa influencia, entonces ese amor nunca existió, simplemente va a haber un divorcio a continuación. Y la número 4, ¿cierto? Que son estos 4 los consejos que dan los Jajamim, es que se case con una mujer que tema a Hashem, y así tendrán una familia de buena reputación, más allá de la belleza física, más allá de las riquezas, de los honores y de todas esas cosas. Es importante que tema a Hashem, ¿sí? Que tema a Hashem. Entonces, ese es un pequeño consejo para todos, hablando de que Shlomo no escogió muy bien a sus esposos. Ok, dice el Midrash Tanhuma algo muy interesante. Nos dice que los Jajamim quisieron enseñarle al mundo que Shlomo no iba a tener parte en el Olam Abba, ¿cierto? Ellos dijeron, no puede ser que si se casó con esas mujeres, que si permitió poner los ídolos, vaya a tener una parte en el mundo venidero. Y así decretaron que se iba a enseñar a todo el mundo. Pero nos dice el Midrash Tanhuma precisamente que sobre Shlomo se escribió, o sea, apareció una voz en el cielo, ¿cierto? Que pronunció el Salmo 105:15. ¿Qué nos dice el Salmo 115? No toquen ustedes a mis ungidos, y a mis profetas no hagan nada malo. Oh, entonces cuando todos los Jajamim estaban reunidos, iban a decir que Shlomo no tenía parte en el Amabá, y salió esta voz diciendo esta frase que está en el Salmo 105, versículo 15. Entonces todos dijeron, no, no podemos decir eso porque Shlomo al final sí tiene parte en el mundo venidero. ¿No? Y ese versículo estaba codificado antes por David, pero una voz celestial vino y la reafirmó. Ok. Ahora bien, viene otro masaje del Talmud, otro tratado de la Gemara nos cuenta, en este caso lleva Mod, página 76b, que Shlomo no se casó con ellas legalmente. ¿Cómo así que no se casó con ellas legalmente? Bueno, pues ya sabemos que el libro de Kiddushin empieza diciéndonos que hay 3 maneras de adquirir una esposa, que es dándole un objeto valioso, o que es dándole un contrato matrimonial, o que es teniendo relaciones íntimas, ¿sí? Que esa es la más efectiva y la más vieja de todas, ¿cierto? La vieja confiable, como se dice. Entonces, allí el Talmud, allí la Gemara nos cuenta que Shlomo no se casó con ella legalmente, sino solo a través del Tashmish, a través de la relación íntima, ¿sí? Y si se menciona de forma individual la hija del Paró, en el versículo 2, tiene que ver, dicen los Jamín, porque la quiso con tal amor a esa mujer que a ella sí la llevó a vivir con todos los derechos de esposa, pero igual para todos los efectos nunca le hizo una ketúa. Entonces, esas son maderas, igual siguen siendo la esposa, solo que no tiene, pues digamos, las 3 requisitos
con los cuales se podría adquirir la esposa, tres completos y no solo uno de ellos. Ok, ahora bien, pensemos en otra cosa. ¿Cuántos años tenía Shlomo cuando murió? ¿Alguien sabe de qué edad falleció Shlomo? Hagamos matemáticas, muchachos. Si fue rey de 12 años y reinó 40 años, entonces ¿de cuántos años murió Shlomo? Sí, 52, amigo. 52 años, sí, correcto. 12 años que tenía cuando empezó a ser rey y 40 años que fue rey de Israel, 52. Sin embargo, el Tanakh nos está diciendo que Shlomo era un viejo, que Shlomo era un anciano. ¿Cómo así entonces que él era un anciano? ¿Cierto? Entonces tenemos que recordar también otra, otra parte del Tanaj. Más atrás, más atrás, el Tanaj nos ha mencionado referente a los envejecimientos prematuros, ¿cierto? Mira, esta Juma enumera que hay 4 motivos por los cuales una persona se envejece muy rápido. Número 1, por el miedo. Eso se deriva de David, cuando vio al ángel con la espada en la era de Araúna Yebusí, donde se construyó después el Bet HaMikdash, se le dio la sangre de tal forma que de una vez envejeció, y el versículo siguiente nos dice, David era un anciano y entraba en días y no se calentaba. Oh, ese es el primero. Entonces, por el miedo uno se envejece. 2, por el enojo con los hijos. Lo aprendemos de Elí. Shmuel Aleph nos contó que los hijos de Elí no siguieron el camino de su padre, eran malvados, ya lo explicamos, y eso causó que Elí se envejeciera prematuramente. Número 3, involucrarse en las guerras. Yehoshua bin Nun duró muchos años haciendo la guerra contra todos los hijos contra todos los reyes de Canaán, ¿cierto? Entonces, a continuación de todo eso nos dice el versículo, Yehoshua era anciano y entraba en años. También. Y por último, estar mal casado. Eso también produce un envejecimiento prematuro. Lo aprendemos acá de nuestro rey Shlomo. Porque debido a eso, vemos que teniendo solo 52 años, nos está diciendo que ya el hombre estaba súper viejo. Y pues pensemos en alguien que tiene 52 años en nuestra familia o en las personas que conocemos. Y todos lo vemos activo. Sí, tiene 52, pero tampoco es para llamarlo un anciano y menos que no tenga capacidades físicas o mentales. Entonces, eso se aprende de allí. ¿Listo? Hay otra manera de la cual explicar, ¿cierto? Que Shlomo no hizo idolatría. Hazme Shalom. Shlomo no hizo idolatría, ya lo vimos. Pero una manera de ellas es que él se puso a estudiar los ídolos de las naciones para poderlos rebatir, ¿sí? Entonces, no sé, él se puso a estudiar a qué, el dios de Moab. Y dijo, esto es una estupidez por esto, por esto, por esto, por esto. Pero nos dicen los sabios, dedicó mucho tiempo a estudiar ese Dios para rebatirlo, y Hashem dijo, me descuidas del estudio de la Torá, te considero como si hubieras cometido idolatría, ¿sí? Oh, entonces eso nos enseña que nosotros no debemos estudiar otro credo, otra fe de otra nación, de otro Dios, para rebatirlo. No, 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 ese no es nuestro problema. De hecho, estoy en este momento estudiando en el libro de Segunda de Reyes, yo en mi estudio personal. Y ayer, no, esta mañana, perdón, estaba estudiando en el Tanaj, referente a que en el exilio que hubo de las 10 tribus, cuando se perdieron, se las llevó el rey de Asiria en 3 partes. Se las llevó en un año, 8 años después se llevó otras 2 tribus y 8 años después se llevó al resto de las tribus, ¿cierto? Entonces, en un transcurso de 16 años, todas las 10 tribus fueron exiliadas de Israel y solo quedó Yehuda y Benjamín y algunos Kohanim, ¿cierto? Ok, esos que se fueron en sus ciudades, el rey Sennacherib de Asiria trajo a otras naciones a vivir allí en Eretz Israel. ¿Y qué pasó? Que cuando llegaron esas naciones, los leones se comieron a la gente porque estaban las ciudades desoladas, entonces todas las ciudades estaban llenas de leones, se llenaron de fieras del campo. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasó? Que te mandaron razón al rey de Siria diciendo, nos están atacando los leones, ¿qué hacemos?
El rey de Asiria consultó a los jajamín que tenía exiliados en Asiria, y ellos le dijeron, es muy sencillo, la tierra de Israel no permite que hayan otros dioses, ella misma busca cómo limpiar la tierra. Y por lo tanto, entonces, enviaron a un par de Kohanim hacia otra vez Eres de Israel para que le enseñara a la gente a vivir conforme a la Torá. Entonces dicen los sabios, aquí vemos algo muy importante. Israel tiene 100% prohibido la idolatría y sus derivantes. Las naciones no lo tienen prohibido, si bien deben reconocer que Hashem es el único creador y el único amo. Si ellas hacen idolatría, a Hashem no le interesa, porque no hay un solo registro en todo el Tanaj que Hashem haya castigado a una nación por servir a un ídolo, salvo en el contexto de cuando el exilio, porque vinieron a habitar dentro de las fronteras de Eretz Israel, y ahí sí es totalmente prohibido, es profanar la tierra que escogió a Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Entonces, es lo que venimos diciendo, ¿no? Si bien puede llegar uno a decir, voy a estudiar, entonces, en nuestros días, lo más común, el Nuevo Testamento, y con ese Nuevo Testamento mismo voy a servir para rebatir a los que creen en el hombre, entonces no, porque Hashem lo va a considerar que uno descuidó el tiempo valioso para estudiar Torah, para estudiar otras estupideces. Y esa es otra manera de explicar por qué el profeta Yeremiyahu escribió aquí en este caso que Shlomo hizo idolatría. Muy bien. ¿Qué nos dicen los libros de Musar sobre esto? Shneilu Jodabrit nos enseña algo muy importante. El hombre nace con un instinto de ir tras las mujeres y complacerlas en todo. Sí, ese es nuestro instinto, muchachos. No se sienta mal el hombre que es así, porque es que así estamos diseñados. Nosotros vamos tras una mujer y la queremos complacer en todo, ¿sí? En esencia, así debe ser siempre, con nuestra esposa todo el tiempo. Hay que darle gusto a la esposa, claro que sí. Hay que consentir a la esposa. Pero, nos dice Seilu Jodabret, esto también puede traer consecuencias desastrosas como en el caso de Shlomo, ¿sí? Y aquí cita que Shlomo mismo lo dejó codificado en el Tanaj. Este versículo es duro, por favor, las señoras que ven este video aquí en vivo y las que lo van a ver después, ¿cierto? No se me enojen, la fuente es Coelet 7:26, Eclesiastés 7:26, que nos dice, descubrí algo más amargo que la muerte, a la mujer, que es ella misma redes para cazar y cuyo corazón es redes barrenderas y cuyas manos son grilletes. Uno es bueno ante el Dios verdadero si escapa de ella, pero uno peca si es capturado por ella. ¿Eso qué nos dice? Que sí existe algo peor que la muerte, y es tener una mala esposa. Eso es peor. El rey Shlomo lo escribió. Imaginémonos que él se casó con 1000 peores que la muerte. Entonces, tal vez de allí salieron esos programas de ahora que se llaman 1000 maneras de morir. Tenía 1000 mujeres y murió con cada una de una forma diferente. Pues no, también sí. No estuvo bien que lo hiciera, pero ya que lo hizo, también lo pagó. Ok. Nos dice algo muy importante, dice también, los cabalistas, los Mekubalim, enseñan que el número total de niveles de impureza es 1000, ¿sí? Y esos niveles de impureza se conocen como Nehriut, y esa palabra Nehriut significaría esposas extranjeras. Entonces, se considera un pecado investigar más de la cuenta sobre los ídolos de las naciones, y al final terminó concluyendo que Shlomo se mezcló en los 1000 niveles de impureza después de haber sido el hombre más elevado de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Lo único que dice que se sentó en el trono de Hashem. Entonces, eso es también para enseñarnos sobre qué tan alto o qué tan bajo puede llevarnos una mujer. Ok. Ahora bien, ¿qué más dice por acá? Ok, Rashi nos dice que aquí en Shlomo, que ya sabemos que él mismo no cometió idolatría, se cumple algo que está escrito en la Torah, para Kedoshim. Acabamos de pasar por ella unas semanas atrás. Vaikra 19:17 nos dice que debemos reprender a nuestro prójimo para que no peque, ¿sí? Porque el que lo reprenda tal vez puede evitar que llegue al pecado. Pero si no lo hace, pues dice el profeta Jeremías, yo demandaré su sangre de tu mano. Entonces, en ese caso, al no haber hecho
Shlomo una reprensión a sus esposas por lo que querían hacer, al no haberse opuesto, al no haber evitado la edificación de sus ídolos, dice Rashi, se consideró que por su nombre se hicieron los altares de los ídolos. ¿Por qué? Porque un judío es responsable del comportamiento de aquellos sujetos a su influencia. Tremendo. Entonces, ¿dónde estaban ubicados esos ídolos? En el Monte de los Olivos. ¿Listo? Esa es la ubicación donde se pusieron. Ok, ya vamos finalizando por el día de hoy. ¿Qué más dice por acá? Bueno, aquí empezamos a ver el por qué los, digámoslo así, los judíos tradicionales, los judíos de nacimiento, también no es que quieran mucho a los conversos. Nosotros no somos vistos con buenos ojos. Y eso se debe a todas estas cosas que hemos venido estudiando, ¿sí? Entonces, dice la Gemara, los conversos son una plaga tan grave para un judío como la temida enfermedad de la Zarat, ¿sí? La experiencia ha demostrado que la mayoría de los conversos solo lo hacen por los beneficios materiales que obtendrán al hacerlo. El problema es que alguien así ya no puede aislar ni condenar al ostracismo a ese judío. Entonces, puede ser que alguien se convierta al judaísmo con otra intención, a pesar de que sea un malvado, a pesar de que se vuelva violador de Shabbat, a pesar de que haga lo que sea, igual sigue siendo un judío y nadie lo puede aislar. Y si esto pasaba, queridos amigos, hace 2500 años que se escribió el Talmud, imaginémonos hoy en día que somos todos de una inteligencia inferior, de un nivel inferior. Entonces, no todo el que llega diciendo yo soy judío, podemos decir, sí, entonces como usted es judío es buena persona. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Sí? Ok. Ahora, dice Rashi también que Akadosh Baruj Hu le dijo a Shlomo que es culpable porque cuando estaba transgrediendo era consciente de lo que hacía. Cada vez que él se casaba con otra esposa, él era muy consciente que estaba violando las mismas de la Torah. Sin embargo, él decía, yo las voy a llevar a la Teshuvah, las voy a hacer arrepentirse, a no volver buenas judías, no voy a casar con ellas. ¿Sí? Ok. Entonces, en el versículo 12, ¿sí? Que fue de los últimos que estudiamos hoy, nos dice que no va a destruir a todo Israel, sino le va a dejar una tribu a sus descendientes por amor a Shlomo, por amor a David, perdón, por amor a David, su siervo. ¿Y esto qué nos enseña? Aquí sí tenemos que ver la importancia nosotros de hacer méritos para nuestros hijos, ¿sí? Los Abot hicieron méritos por todos nosotros. Todavía los mencionamos cuando empezamos la tefilá, ¿no? David mismo hizo que el castigo de Shlomo fuera aplazado por una generación. Entonces uno no sabe si uno de pronto tiene menos juicios severos por los méritos de sus papás, seguro que sí. Y cuánto más debemos hacer méritos grandes nosotros para que nuestros hijos, si en algún momento les toca pagar algo, acudan a esos méritos y los ayudemos. ¿Sí? Ok. Ahora bien, cerremos con esta imagen. ¿Sí? Aquí, ¿qué estamos viendo? Esta es una foto reciente de campamentos. Es un campamento grande donde se ven muchas personas haciendo su camping para quedarse a pernoctar allí. El pecado más grave que está mencionado, el que lo vamos a ampliar un poquito dentro de una semana, ¿cierto? Es esto precisamente. ¿Por qué? Porque Shlomo nos dice, nos va a decir en los versículos siguientes, hizo una casa para la hija del faraón. Y uno dice, bueno, pero ¿qué malo tiene? Pues si cualquiera de nosotros le construiría una casita a su esposa, ¿cierto? Y más a la esposa que más ama. Bueno, digamos que uno tiene varias esposas, una preferida siempre. A esa preferida uno le va a dar lo mejor. Claro que sí. ¿Cuál sería el problema? Bueno, el problema viene a ser que cuando David estaba todavía en vida, ya sabía que Jerusalén era la ciudad escogida. Ya sabía que allí se iba a construir el Bet HaMikdash. Ya sabía que allí tenían que subir las tribus a las Shalosh Regalim, ¿cierto? Pesach, Shavuot, Sukkot. Entonces nos dicen los Jajamim que él compró un terreno enorme, enorme. Imaginémonos aquí en Bogotá que somos la mayoría. El Parque Simón Bolívar, un ejemplo, ¿sí? Y dijo, aquí el que quiera venir a Shalosh Regalim, que ponga su carpita y se quede a dormir ahí.
Oh, maravilloso, entonces solucionado el problema de una pernoctada, porque es que encontrar cama para tanta gente en Jerusalén no es que sea sencillo. Incluso hoy en día, si todos los judíos del mundo fuéramos a Sharon Regalim, no cabríamos. Bueno, David pensó en eso. Grande David. Dejó ese espacio gigante y allí acampaban siempre, iban a Sharon Regalim las tribus. Pero resulta que ese terreno fue precisamente donde Shlomo le construyó una supermansión. Traté de buscar y encontré en Google que esa es la casa más grande del mundo, la que está en la pantalla. Una casa así de gigante. En vez de acomodar ahí 1000 familias, pues Shlomo usó el terreno para construirle la casita a la hija del Paró. Entonces el pecado vino a ser enorme, fue en realidad porque no le construyeron la casa a la hija del Paró, simplemente le evitó a las demás personas un lugar donde llegar para subir a las fiestas de peregrinación cada año. ¿Sí? Dentro de una semana vamos a hablar un poquito más de eso eh, acá en nuestro estudio. ¿Listo? Antes de despedirnos, amigos, preguntas, comentarios, por favor. Bueno, creo que no hay más. Entonces, amigos, de mi parte, Laila Top, Baruch Hashem, porque nos permite una semana más estudiar el Tanaj. Esta semana la subimos a YouTube también para quien la quiera ver. Y de mi parte, nada, Laila Top Lekulam. Nos vemos, Besra Hashem, dentro de una semana. Y Shalom, amigos.